That's equally valuable. Hola amigos, soy Fede Gallego y quiero invitaros a ver en Las Voces de Valladolid, de la tribuna de Valladolid.com, la entrevista que los compañeros de este diario me han hecho. Os espero a todos y me es muy grato recordar buenos momentos que juntos pasamos en el mundo de la radio. Fede es la voz de la radio, con mayúsculas, una voz cálida y modulada. Fue este atributo y su pasión por la música lo que le abrió la puerta de la radio, a pesar de sus reticencias iniciales y su verdadero pánico al micrófono. Primero en 40 principales y más tarde en la SER, en Antena 3 Radio y en Onda Cero, fueron los puertos de un viaje radiofónico apasionante. Aunque defiende a capa y espada que para que la magia no se pierda, el oyente no debe conocer al periodista, hoy, en Las Voces de Valladolid de Tribuna, descubrimos a Fede Gallego, la voz. La radio ha cambiado mucho también en eso. Antes, que no tenía una voz grave, modulada y entonada, era difícilmente contratado en una emisora. Esto ha cambiado mucho. Yo creo que últimamente no es necesario tener una buena voz para trabajar en la radio, aunque me imagino que al oyente siempre le agrada, claro. El locutor de continuidad, que hacía un gran programa, las voces que todos o los más mayores que puedan estar viendo nos tenían, el Bobby de Glané, o Joaquín Prat, o Matías Prat, eran grandes voces. Y eran conductores de programas, eran efectivamente, como tú bien dices, locutores. No se miraba tanto la actualidad, la noticia, sino se dirigía más los programas a un entretenimiento de un gran público. Entonces la voz era importante. Y la radio siempre ha tenido esa magia de que el oyente no te ve, te oye, ¿no? Y siempre se hace una imagen de quién estará detrás de esa voz. Y esas voces, tanto masculinas como femeninas, pues llegaban a enamorar al oyente. Y yo todavía recuerdo los que fueron un poco mis maestros radiofónicos, que se recibían en las emisoras ramos de flores para ellas, o para ellos puros, o incluso fans que querían ver la cara de ese locutor que acompañaba de mañana, tarde o noche. Es muy distinta la radio de mañana que la de media tarde, que la de la noche. La noche tiene quizás todavía más encanto, ¿no? Hay mucha gente sola que se acompaña de la radio, entonces al final eres un intruso, pero un intruso bienvenido en una persona que puede estar enferma o que una señora que vive sola. Entonces la compañía de esa voz agradable pues es muy importante. Entonces era un periodismo, digamos, más familiar, más entrañable. Buscaban gente pues con buena voz y sobre todo que supieran algo de música, porque en los 40 principales, además de hablar, pinchabas. O sea, era Radio Fórmula, no había técnico de control, sino que tú mismo ponías los discos y tal. Y yo, como siempre he tenido mucha afición a la música, y ellos consideraban pues que podían cuajar en eso. Entonces me llamó Carlos Blanco a través de un familiar mío, que era buen amigo, y buscaban chicos para los 40. Y entonces me llamó y me hizo ese ofrecimiento. Oye, yo sé que te gusta la música, que conoces tal. Bueno. Y yo pues, en principio le dije que no me llamaba la atención, porque entendía que la música era fundamentalmente oírla y no un paisano pisando los discos y presentando discos y tal. Entonces él insistió mucho, que por favor, que lo intentara, lo probara y tal. Y dije, bueno, me dijo, quédate 2 días y por lo menos pruébalo. Y así hice, y me quedé 2 días, y al principio no me gustaba. Yo recuerdo que me costó muchísimo, cuando se encendía el pilotito rojo, me daba un miedo tremendo y me quedaba absolutamente bloqueado, se me quedaba la mente en blanco, era incapaz incluso de leer la carátula del disco que estaba en ese momento sonando. Y un buen amigo mío también, que estaba trabajando allí, José Alberto Vacas, me dijo, me acuerdo que me dijo, tú bájate al bar de abajo, te tomas un par de copitas de coñac y ya verás cómo te animas y ya tal cual. Bueno, ya así hice y conseguí presentar el primer disco. Y a raíz de ahí, pues los 2 días pasaron a 20 y tantos años de radio. La gran magia y el gran secreto de la radio es que no te conozcan físicamente. Ese es el secreto. Yo recuerdo, no es que fuera una manía, sino era un poco por mantener el secreto y también por no desilusionar al oyente o al oyente, porque esto pasa como cuando lees una novela, un libro, tú sobre el personaje en tu mente te creas una imagen que evidentemente nunca se va a corresponder con la realidad. En cualquier caso es un personaje que no existe. Pero luego cuando hacen la película y ese personaje es un actor o una actriz que lo representa,
normalmente decepciona, porque la imagen no es que sea guapo o sea feo, aunque fuera Brad Pitt, tú te has creado tu personaje, y ese personaje que tú te has creado en tu mente nunca se va a corresponder con la realidad. Entonces, eso era un poco como romper esa magia. Cada oyente se hará del locutor o de la locutora una imagen en su cabeza. Le imaginará alto, gordo, con barba, con bigote, flaco, da igual, pero es el que él quiere que tenga esa voz. Luego, cuando él vea la realidad, esa magia se ha roto. Entonces, yo procuraba, aun cuando iba gente en los programas, ay, que quiero conocer, la de los concursos, antes se hacía mucho concurso, que llamaban a la señora y tal, ay, que quiero conocer a Federico. Yo decía, no, tenía dicho en recepción, díganle que no, póngale cualquier cosa, porque era un poco romper esa magia que el oyente tiene sobre ti. Y después empecé un periplo, pues monté una empresa de comunicación, empecé a trabajar para empresas, para administración, y en ello sigo un poco. Ahora, como a todos nos ha pasado, pues la crisis ha afectado en cuanto a trabajo, pero sigo teniendo mi empresa de comunicación, colaboro con el canal autonómico en televisión, alguna tertulia que me llaman, y abierto a nuevas experiencias. Tengo una vida demasiado relajada, a veces echo en falta la batalla, ¿no? Pero bueno, me lo tomo con calma y resignación. Luego con el tiempo sí que le he echado un poquito en falta. Incluso en alguna noche he tenido el loco sueño de montar una radio independiente, lo cual hoy en día prácticamente no existe. Yo creo que sería un éxito. A nivel audiencia, a nivel publicitario posiblemente no. Hay profesiones donde no debe primar el dinero. Un juez, si un señor se hace juez para ganar dinero, mala justicia, porque por entrar o por salir en la cárcel con un sobre, entonces ya no existe justicia. Y el periodismo, yo entiendo que es una profesión igual, es una profesión vocacional, donde te puedes equivocar o no, pero debe dictar tu conciencia lo que escribes o lo que hablas en un micrófono o dices ante una cámara. Si hay otros intereses que te muevan a no hacerlo, o a callar, o a decir lo que no es, o a contar una media verdad, mal asunto. Entonces, ahora los medios de comunicación, prácticamente todos, se han convertido en empresas, donde lo que prima es la cuenta de resultados. Y cuando prima la cuenta de resultados, no prima tanto la verdad. Y eso lo echo mucho en falta. Yo creo que es una opinión. Antes lo que se decía en una radio o en un periódico iba a misa. La gente poco a poco empieza a desconfiar y eso es muy grave. Y de eso tenemos la culpa, bueno, todos, pero fundamentalmente los que han utilizado como medio de poder, que es un poder mal utilizado cuando se lleva a cabo a través de noticias no reales o de tapar realidades o de mentir a la gente por intereses fundamentalmente económicos o de poder. Y los medios de comunicación, yo creo que en ese sentido han perdido mucha credibilidad. Algunos están haciendo de oro a cuenta de ello, pero han perdido mucha credibilidad. La posibilidad de esa radio libre, independiente, que yo creo que sí, y existe de hecho, lo que pasa es que ahora es muy minoritaria porque a través de Internet no tienes la misma fuerza que a través de las radios, vamos a hablarlas, legales, ¿no? El otro gran paso tremendo que ha dado en cuanto a esa, vamos a ver, libertad de expresión de muchos ciudadanos que no tienen acceso, lógicamente, a un medio de comunicación es Twitter, o las redes sociales en general, Twitter o Twenty, o Facebook, aunque Facebook no va tan encaminado. A mí Twitter me parece genial, o sea que cada ciudadano, que un señorín a través de su móvil, de su smartphone, pueda opinar o pueda dar una noticia, me parece absolutamente genial. De ahí la preocupación de los gobiernos de querer controlar eso, porque tienen al ciudadano descontrolado. O sea, al medio de comunicación, desgraciadamente, no siempre, pero en muchos casos, el gobierno siempre ha tenido esa obsesión de tener controlado al medio, porque el poder del medio en cuanto a crear una opinión es importante. Pero que un ciudadano pueda en su casa hacer una radio, simplemente con tener un portátil o con un móvil, hacer una serie de comentarios, o los blogs cada vez funcionan más, ¿no? Cualquier ciudadano se ha convertido en un medio de comunicación. A mí eso me parece fabuloso. Ese es el gran cambio, yo creo, de los medios de comunicación. Antes, alguien que quería expresar su opinión, pues lo hacía en el bar, con los amiguetes en la tertulia, o en su casa comiendo. Pero hoy en día, a través de Internet, tu opinión llega a cualquier rincón del mundo. Eso es fantástico, ¿no? Y eso yo creo que quien no se dé cuenta de ello va a perder el tren de la comunicación. Los pitos horarios, las señales horarias que siempre marcaban esa hora, bueno, pues siempre es un recuerdo que todavía permanecen. Antes eran sagrados, o sea, antes no podías pisarlos, no podías hablar encima de ellos, vamos, bajo pena de muerte.
Ahora ya los pitos suenan muchas veces por debajo de la voz del locutor. Pues ese es un sonido característico de la radio. Y otro es la música de un grupo que se llama Sack Attack, que ha sido utilizado muchísimo para las sintonías de programas. Un grupo británico con una música medio disco funky, con mucho piano y percusión, que yo utilizaba y otros muchos compañeros utilizaban mucho para lo que era la sintonía del programa. Mi primera presentación de ese disco, el bloqueo que sentía y el pánico cuando se encendía la luz roja y mi mente quedaba en blanco y no era ni capaz de leer Beatles, Let It Be. Me quedaba en blanco y ¡pum! Cortaba enseguida el micrófono porque esos inicios sí fueron curiosos. Pues anécdotas hay muchas. Voy a contar una que es real, aunque suena chiste. Me acuerdo que en uno de esos concursos, pues llamó una señora, se hacía una pregunta y se regalaban pues entradas de cine o del circo y tal. Entonces la pregunta era ¿cómo se conoce comúnmente el cloruro sódico? Y entonces la señora, no sé, deme usted una pista. Y entonces dijo el compañero que estábamos ahí en el estudio, pues mire, se lo pone usted a su marido toda la noche en los huevos. Y dijo la señora, los polvos de talco. Era la sal, evidentemente. Eso fue real, suena chiste, pero fue real en un concurso radiofónico. Estando en la SER viví el golpe de Estado, vamos, le viví, yo estaba en mis 40 principales y la SER, ¿os acordáis que retransmitió el golpe de Estado el 23 de febrero? Entonces yo empecé a ver correr para la gente, para arriba, abajo, ¿qué ocurre? Y tal, un golpe de Estado. Llegó allí la policía, todos estamos asustados y tal. Bueno, pues a mí de alguna manera, los compañeros que estaban en el Congreso de Madrid retransmitieron ese golpe de Estado, que fue un momento histórico. Yo en aquel momento eché de menos, bueno, pues haber participado activamente en dar la noticia de que ese golpe de Estado se paró y la democracia siguió su curso en este país. Como anécdota te puedo contar que yo, claro, era un chaval asustado, le pregunté al jefe de programas, bueno, ¿y qué hago? Porque yo estaba poniendo música, claro, de actualidad, y le dije, oye, ¿qué se hace cuando hay un golpe de Estado y tal? Pues no sé tal. Y le pregunté en mi ingenuidad, ¿pongo música clásica o marchas militares? Me dijo, no, tú sigue poniendo la música de siempre. Compañía, sobre todo a muchísima gente, buena parte de ellos mayores, compañía a soledad, a enfermedades, a noches en vela. La radio es compañía.